Y asimismo, bueno, estamos con nuestro amado pastor Milton González de Neuquén. Lo voy a dejar para que él se presente con la audiencia. Muy buenos días, mi pastor, ¿cómo está usted? Buenos días, mi pastor Adrián. La verdad que es un privilegio, una alegría grande poder compartir con usted, compartir con la audiencia, poder estar en usted hizo un humilde programa, pero la verdad que yo diría prestigioso programa. Este, Veo la cantidad de veces que se comparte una transmisión, tiene gente ahí que le hace la pata, por decir así, y este programa tiene éxito. Así que diría que es prestigioso programa y para mí es una honra, un privilegio que Dios permite, que Dios nos regala a estos humildes servidores. Es decir, hace poco estuvo Rabito, estuvo Adrián Junior y ahora estoy yo y básicamente codearme entre celebridades. Alguien tan bajito, tan chiquito, aún en los caminos o en los trabajos de administrar la gloria del Señor. Para mí es un privilegio enorme poder estar con usted compartiendo y con su prestigiosa también audiencia. Muchas gracias, mi pastor. Para mí es una honra, en primer lugar, que esté con nosotros aquí en este programa. Y bueno, mi pastor, yo lo voy a dejar para que usted se presente también, bueno, con toda la audiencia. Bueno, dijo Milton González, dígame por favor a la audiencia, ¿de qué iglesia administra en el Señor? ¿Hace cuánto está en el pastorado? Bien, estamos ministrando por misericordia de Dios junto a mi esposa, la pastora Julieta Victoria, la Iglesia Metodista Pentecostal de Neuquén, del barrio Islas Malvinas. Es una iglesia que fue fundada por mis padres, en realidad son mis abuelos, pero ellos me criaron, me formaron como persona, como cristiano, y bueno, por ahora lamentablemente porque siento todavía el dolor de la pérdida de mi papá, él falleció, está en los brazos del Señor hace un poco más de un año, y bueno, quedamos trabajando ahí nosotros con mi esposa en la iglesia. eh, ¿Cómo decirlo? No podemos decir que básicamente toda la iglesia nos pidió, sí que esto venía en los planes del Señor, venía encaminado desde hace mucho tiempo. Tengo recuerdos aún desde mis 5 años aproximadamente cuando Dios habló de estos momentos a mi vida y bueno, ahí estamos en la iglesia de Neuquén, una iglesia que va a cumplir 46 años en la ciudad de Neuquén, eh, predicando el Evangelio, y una iglesia que se ha mantenido firme en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que es también nuestra cultura metodista pentecostal, y como le contaba el otro día también que hablamos un poco, ¿no? Seguimos caminando, seguimos trabajando para la gloria de Dios. La iglesia está avanzando a pesar de la situación que hoy nos toca vivir, que al menos acá en Neuquén está prohibido las reuniones, solamente hasta 10 personas en un horario limitado. Y es una iglesia que tiene bastantes miembros, gracias a Dios, también más alrededor de 200 personas son las que nos congregamos semanalmente, y es complicado poder reunirse 10 personas. Así que bueno, a pesar de esta situación, nosotros, por misericordia de Dios, seguimos en pie de guerra. Bien, perfecto. Y pastor, bueno, dentro de la entrevista, bueno, también le pedimos a todos los hermanos bueno, hay hermanos de Cali, Colombia, está mi hermano, también mi hermano de Mauro Espina, también Mauricio Espina, perdón, de Colombia, el cual también es un fiel oyente de nosotros también, recién también nos estaban escribiendo también de Brasil, de Cali, o sea, gente que uno a veces ni espera. Mi pastor, dentro de la entrevista, una de las preguntas siempre o sea, siempre lo decimos de esta manera, si el Señor no estuviera, ¿usted me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Si el Señor estuviera en medio de nosotros, hermano, estaría esta entrevista. Así siempre lo hacemos con humildad y toda gloria y toda honra para el Señor y para nosotros. Así es. Y pastor, viendo la entrevista, ¿qué es lo que ofrece su iglesia a la comunidad? Nuestra iglesia de la comunidad es desde mucho tiempo, bueno, desde que yo tengo recuerdo siempre ha tratado de servir a la comunidad en cuanto a la atención no solo espiritual, sino en la atención en cuanto a las necesidades básicas que pueden surgir. Gracias al Señor siempre se ha trabajado de esa forma. Se había dejado un poco ese trabajo cuando mi papá en un momento ya se vio en edad, su fuerza se vio un poco menguada, así que hemos tratado de retomarlo y
y se asiste mucho a la sociedad, asistimos familias. En lo que es esta cuarentena hemos trabajado con hasta 15 familias en todo sentido de proveeduría, bien, alimentos, ropa, asistencia espiritual. Bueno, eso es lo más importante, digamos, en nuestro trabajo, la asistencia espiritual. Pero es una iglesia que ha trabajado mucho, por mucho tiempo. El ejemplo claro que yo tengo siempre, lo he contado montones de veces, es cuando en la mañana, yo era chico, 5 6 años, 7 por ahí, pongámosle, capaz que más chico, porque mi papá tenía un 12 coronado rojo largo, y recordaba que muy temprano, junto a otros hermanos oficiales de la iglesia, ellos salían para el lado del barrio del medio, para la parte norte de acá del Alto Valle, a buscar chinitos. Pasaban al mercado concentrador, traían, y con un carro atrás en el vehículo, luego tenía un Falcon también, un carro lleno de bolsas para armar de verduras, de alimentos, y temprano en casa, cuando yo me levantaba ya ellos habían vuelto, y los veía armando, separando carne, separando verdura, esto, para salir así a atender a las familias primero de la iglesia. Bien, es una cuestión obvia que la caridad empieza por casa. De esa forma yo creo que Dios nos ha permitido y abierto puertas para también atender a familias de lejos, de fuera de la iglesia, porque hoy nuestra iglesia es una iglesia muy bendecida, en todo sentido. Todas las familias de la iglesia están bien. Qué lindo. Y pastor, una pregunta también. ¿Ha tenido dudas en algún momento de su fe? No. Si bien yo creo que no digo que sería complicado, yo pasé un momento en el que yo me alejé del Señor, queriendo alejarme de la iglesia más bien, y me alejé de Dios, pero nunca dejé de creer en Dios. En ese momento yo lo único que no tenía seguro era una salvación, no tenía los pies firmes. Pero llegó un momento en que Dios se apareció en mi vida, y ahí sí, de ese momento nunca hubo duda. Ya hubo una convicción firme de una salvación, una convicción firme de que nunca más miraría para atrás, y que lo único era seguir adelante, seguir hasta donde Dios quisiera. De la forma en que Dios quisiera y como Dios lo permitiera, el único anhelo en mi vida siempre fue servir a Dios. Y pastor, también dentro de esto, ¿cuál es la música preferida y qué mensaje, cuál es su música preferida? ¿Qué es lo que le gusta a usted? El rock. ¿Nacional? ¿Estilo? Sí, un poco más de rock del viejo, Genevieve Pastoral, tan rock internacional también mucho. De hecho, la música cristiana para mí siempre fue Guardian, Petra, un poco más grande de Luis Barney, siempre ese estilo. Bien. Bueno, y sí, ¿cuál es la música preferida que no sé? ¿Y cuál es cuál es el Seguramente estaba esperando que diga los Levitas también. Hoy en día mi música preferida son los Levitas, hoy en día. Está bien. Dice, está bien. Por eso, para aquellos que no saben, bueno, los levitas son músicos de ellos, de sus iglesias, y que por eso tiene que también quedar bien con los levitas, ¿sí? ¿Qué mensaje le envía a los jóvenes para que busquen al Señor? ¿Qué mensaje busca usted para los jóvenes para que busquen al Señor? Para que busquen al Señor, básicamente dispondría de mi ejemplo, de mi testimonio. Yo no quisiera hoy en día que los jóvenes o los que vienen detrás nuestro no vivan lo que yo viví. Y lo único que tengo que decirles es que no hay tiempo, no pierdan tiempo, porque se van a lamentar. Yo hasta el día de hoy, aunque alguien por ahí, mi mamá o mi esposa, me reproche que no me tengo que lamentar, pero lamento de haber perdido 10 años de mi vida en los que tuve la oportunidad de servir a Dios y no lo hice. De hecho, me recuerdo eso y quizás me tiembla la voz por eso, porque digo, pude haber servido a Dios antes, pude haber dispuesto de mi tiempo antes, con más fuerza, con más ímpetu, con más capacidad, porque a medida que uno va creciendo, incluso la capacidad se vuelve un poco arenosa, y la capacidad que tienen los jóvenes, mientras más chicos, mientras más interactivos y mientras más, ¿cómo decirlo?, su mente está activa, es ahí donde hay que ponernos al servicio del Señor. Dios puede hacer grandes cosas con los jóvenes, con los dones que le has dado, con los talentos que los jóvenes tienen y tenemos. Dios puede hacer cosas maravillosas, es cuestión de ponernos a disposición. El tema es que hoy en día ya no hay tiempo.
Yo lo que le diría es eso solamente, no pierdan el tiempo. Yo tengo un ejemplo de lo que yo viví, que no quisiera que los jóvenes pasen. Lamentablemente tengo que acusarlo. Hoy los tiempos se están cambiando, ¿bien? Pero la iglesia anteriormente, nuestra iglesia, dejó de lado un poquito a los jóvenes. Y vimos que la falta de discipulado hacia ellos, hoy hay muchos que no están siguiendo este camino. Hay muchos que tuvimos que vivir o que tuvieron que vivir situaciones muy difíciles para poder encontrarse con Dios. Y eso no era necesario. Por eso digo, hoy a los jóvenes no pierdan tiempo. La verdad que la solución es Cristo, el camino es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es, por donde lo mire, es así. Bien, y sí, yo antes de esta entrevista preferiría tener, no digo preferiría, pudiera ojalá tener tiempo con un joven para explicarle justamente la importancia de poder encontrarse con el Señor. Y pastor, bueno, para aquellos que recién se están conectando con nosotros, está conectado nuestro pastor Milton González, para aquella gente que está en la radio Estación Luz 97.1, Río Mayo 89.5, FM Peñén 95.3, Radio Sion de las Heras 90.5, Manantial de Vida 92.3, Seminario 103.5, Radio Encuentro, Ingeniero Jacobasi, y también, bueno, por la 90.5 FM Visión de Fe. También dentro de esto es, mi pastor, ¿cuál obstáculos enfrenta un pastor a tratar de conseguir un crecimiento esencial? ¿Qué obstáculo pasa uno como pastor? Obstáculos. Sí, sí. Seguimos compartiendo la buena música en esta linda mañana, a través también, bueno, del testimonio también de nuestro pastor, así que justo lo había cortado mi pastor. Ahí está. Yo creo que son un montón. Sobre todo a veces la desconfianza de la gente allegada. Creo que también tiene que ver con la edad, con el tiempo, con la experiencia. Yo en mi caso particular, creo que el único obstáculo que hoy tengo, o el mayor obstáculo, es mi edad. Es decir, yo no es por querer ponerme una jinete o algo. Yo tengo 34 años, ¿bien? Y de esos 34 años, 30 pongámosle, al lado de un pastor. Que ese pastor, cuando yo tenía 5 años, recibió, o Dios me dijo que tenía que prepararme para este tiempo. Y él toda su vida me preparó. Cómo tenía que ser un pastor, cómo tenía que vivir un pastor, las cosas que tenía que soportar un pastor. Y me ponía siempre al lado, ¿no? Seguramente usted me recordará de muy joven o de más joven, que estaba en las conferencias. Fui un joven de mucha confianza para el pastorado, andando al lado de mi papá, también por el hecho de que él tuvo muchos cargos dentro de la misión, hasta ser vicepresidente. Y él siempre ahí al lado me aconsejaba y me iba llevando. Es decir, quizás yo no tengo la experiencia que algunos desean, pero sí tengo 30 años viendo cómo un pastor trabaja o trabajaba. Y un pastor de muy buen testimonio. Y digo, hoy en día, para mí lo que más, justamente, el obstáculo grande que yo tengo es que me ven joven, me ven quizás con falta de experiencia. Al tratar con un matrimonio, al tratar con una pareja que se va a casar, con situaciones familiares, situaciones en cuanto a los hijos, seguramente dicen ¿qué me va a decir este? Que tiene solamente un hijo, apenas es papá hace 1 año y medio, está casado hace apenas 8 años y ¿qué me va a enseñar? Por eso digo, depende mucho del tiempo, depende mucho de las edades. Obstáculos, mi papá fueron un montón. Los que vi al lado de él, muchísimos. Los que se ve también. Y uno de los obstáculos más grandes no es el nuestro, ya le decía, nuestra iglesia es una iglesia muy bendecida, es una iglesia que trabaja bien. A veces es la parte económica que muchos miembros no comprenden de los pastores. El pastor tiene que rendir su tiempo al ministerio. Y la frase lo dice, la frase, el común, el tiempo es oro. Y muchas veces eso no se logra remunerar a un pastor. Yo creo que eso es uno de los obstáculos más grandes que viven muchos pastores.
Así que en mi caso yo creo que hasta ahora la edad, pero confío que Dios, si Dios nos puso acá, Él nos va a llevar adelante, nos va a bendecir. Nosotros con mi esposa nos preparamos, hicimos seminarios, estudios, eh, instituto bíblico para esto, pero ya digo, todo depende también de cómo el Señor nos prepara y nos dispone el camino. Está bien. Y pastor, ¿qué es para usted ser pastor? ¿Qué es para usted ser pastor? Y ser pastor es ser un líder que tiene que servir siempre. Si bien sabemos que el líder tiene que dar el ejemplo del servicio, el líder tiene que servir. He escuchado por ahí que muchos se refieren a su pastorado como el padre espiritual. Yo soy padre espiritual, yo soy tu padre espiritual, ahí también padre espiritual. No, el único padre que nosotros los cristianos tenemos es Dios. Él es nuestro padre, el padre bueno es Él. Bien, cuando se le acercaron a Jesús le dijeron, maestro bueno, no, el único bueno es Dios. El mismo Señor Jesús le dijo, y Él es el único padre. Nosotros somos servidores que tenemos que guiar como dice Pedro, a apacentar, cuidar, tratar bien, tratar con cariño a la grey de Dios y darle un buen ejemplo de servicio. Cuando nosotros empezamos a trabajar con mi esposa, con los jóvenes, antes de que el Señor nos llamara al ministerio, que fue el año que falleció mi papá, nos dispusimos delante del Señor, logramos para que Él nos guiara. Bien, estábamos muy preocupados y cómo hacer porque teníamos que trabajar con jóvenes. Entre paréntesis, creo puedo decir con la frente en alto y por misericordia de Dios yo pasé por todos los cargos de la iglesia, desde cuidar la puerta del baño hasta llegar allá y trabajamos con los niños, trabajamos con los jóvenes, trabajé en el coro, sonidista, lo que hasta levantaba la ofrenda en la clase de Dorcas. Y cuando empezamos a trabajar con los jóvenes nos pusimos delante en disposición delante del Señor. Y el Señor respondió a nuestra oración, una hermana viene y nos habla, nos da a mí particularmente, me dice algo. Me dice, y me marcó mucho las palabras que usó. Me dice, si vos querés que tus jóvenes oren, vos tenés que orar primero. Si vos querés que tus jóvenes ayunen, vos tenés que ayunar primero. Querés que tus jóvenes sean responsables, vos tenés que ser responsable primero. Entonces ser pastor es marcar justamente un ejemplo de cómo servir a Dios. Y yo no puedo ser pastor si yo no le enseño a la gente a que todo mi tiempo, a que todo mi esfuerzo, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, primero se lo debo a Dios y segundo se lo tengo que devolver a Dios. Es la única forma en poder llevar adelante este camino, este trabajo, apacentando, como dice Pedro, la grey, cuidándola, acariciándola en el sentido emocional, espiritual, y de esa forma llegar al cielo cuando Él pregunte, y los que yo te di, ¿dónde están la hermandad, los jóvenes que yo puse para que vuelvan a encerrar? Acá vienen atrás mío conmigo todos. Qué lindo. Y pastor, ¿qué lo marcó en su infancia? Me marcaron. ¿En qué sentido? ¿Emocional? Pongámosle así, ¿qué lo marcó? Pongámosle así, hablando más allá de ser hijo, ¿qué lo marcó del caminar de su papá? ¿Qué fue lo que lo marcó en su vida? Que usted diga, esto, mi papá lo hizo así. O algo que usted lo marcó así, pero de su papá. Bueno, mi papá nos marcó muchas cosas. Yo siempre digo, yo tengo muchos héroes. Batman, por ejemplo, pero el más tangible es mi papá y el ejemplo a seguir en todo sentido. Una de las cosas que a mí me marcó es que mi papá, cuando ellos lo llamaron al ministerio, y yo luego también lo vi, pues si bien ellos llegaron en el año 74, ellos dejaron todo en Chile, todo. Y como le contó a usted el obispo Bernardo Cartes, se vinieron en una reloneta solamente con un baúl. Bien. 6 personas en un R4. Y mi familia llegó con un baúl sin tener tampoco a dónde quedarse. Llegaron de allegado a una familia, pero ellos, mi papá en Chile fabricaba zapatos, estaba muy bien, no tenía ningún problema, tenía gente a cargo trabajando. Y eso fue lo que a mí me marcó mucho, porque luego, yo cuando hablo de mi papá, estoy hablando de mi abuelo. Vamos a marcar un poquito para que se entienda la historia. Mi abuelo, el pastor González, él tenía todo en Chile y vinieron acá a abrir obra de la nada, ¿bien?
abrieron ahora, levantaron un hermoso templo luego, que seguramente la mayoría de los pastores conocen, y ojalá algunos de los hermanos que están también viendo cuando quieran y podamos reunirnos, vengan al Neuquén, están las puertas abiertas. Y, y mi papá biológico, el hijo del pastor González, en su tiempo, en esos momentos, él lloraba y decía, si yo estuviera en Chile, en la parcela donde vivíamos, tendría para comer manzanas y lo que yo quisiera. Y acá en Neuquén, siendo la zona, el Alto Valle de la manzana y la pera, no tenían para comprarse una manzana. Y eso nunca lo detuvo. Mis abuelos siempre contaron que a pesar de que pasaron 7 años de más que vacas flacas, de vacas más que flacas, esa fue la frase que él usaba siempre, dejaron todo y sin importar, y a pesar de que muchas veces mi mamá le dijo, o mi abuela le dijo, renuncia al ministerio, dedíquese a su profesión, no, él decía, Dios me trajo hasta acá y Dios me va a bendecir. Pasaron muchos años de eso, por eso digo, yo lo vi, porque yo tenía, por ejemplo, 8 años cuando conocí el televisor a color, año 94. Y de ahí recién a pasar, después de esa edad, en el año 2006, mi papá recién tuvo un auto 0 kilómetros, por decir así. Y ahí recién pasaron muchos años para ver esa bendición. Y decir, esa entrega de mi papá al servicio de Dios, yo la quiero. Yo estoy re bendecido. Tengo trabajo, tengo mi profesión. Dejé mi trabajo para dedicarme al ministerio porque he visto la mano de Dios y sé que Dios nunca nos va a hacer faltar. Y yo quiero dedicarme al ministerio pastoral a full, a tiempo completo, sin medir momento, porque esas fueron las cosas que a mí me marcaron. De hecho, yo cuando era joven, yo reclamaba, porque decía, uy, esto, la gente no se ubica nunca, que buscaban a mi papá a la hora del almuerzo. Lo Le buscaban. corté el audio, le corté el audio, le corté el audio. Para que No, lo no, no, escuchen. fui yo. Ah, lo buscaban a mi papá en la hora del almuerzo, lo buscaban en la hora, en la madrugada, lo buscaban justo en las horas más inoportunas, lo buscaban. Y yo me quejaba de eso. Hoy entiendo que estoy en este trabajo y a los hermanos yo les digo, a mis hermanos les digo, usted llámeme a la hora que sea, en el momento que sea. Si es urgente, yo voy corriendo si es necesario. Porque esas fueron las cosas que me marcaron mi papá y el ejemplo a seguir que yo tengo. Bárbaro, qué bárbaro. Qué lindo, ¿no? Tengo un mensajito también de acá. Le corté el audio, le corté el audio, le corté el audio. Si quiere tomar agua o algo, le corté el audio. Bueno, Tengo mensajitos aquí también de nuestra hermana Ana Margarita Castro, que dice saludos a mi pastor Milton, que tuve la gran bendición de que mi amado pastor González y la pastora Lisa viajaran a Villa Mercedes exclusivamente a casarme en el año 2002. Soy muy mimada por Dios, dice, por esa gran bendición. Nuestro hermano Julio Zavaria dice, hola, bendiciones, pastor Adrián Reyes y mi amigo pastor Milton González, bendiciones, Dios le bendiga su ministerio pastoral y su programa. Hoy la bendición para el pastor Milton, así que bueno, nuestro hermano Julio Zavaria también, siempre fiel oyente de nosotros. Bueno, allí hay gente conectada también, dice nuestra hermana Berta Amado, dice, amén, buen día, dice, bendiciones, poder escuchar a pastores, Dios les bendiga. Nuestra pastora Roxana Tapia dice, una gran alegría de ver y escuchar a mi ante hermano y mi amado pastor Milton. Nos conocemos hace 14 años, dice, nos une la amada iglesia en Malvinas, hermoso y grandes bendiciones. Momentos, saludos a mi pastor Milton y a mi pastora Alicia y a Julietita, dice, y a toda la iglesia, a mi Leito Vidal y familia. Bueno, Leito Vidal y familia, dice, desde Rosario, Chanita, dice, así dice, la Chanita, famosa la pastora Chanita, ¿eh? sí. Famosa. Yo creo que antes decían que era media la Pepita la pistolera, era bien terrible. No, no sé, era terrible. Sí, escuché unos comentarios por ahí, wow, señor. Bueno, mi pastor, dentro de la entrevista que quiero hacerle a usted, ¿dónde conoció a su esposa? A mi esposa la conocí en la casa de una prima. Perdón, perdón, dígame, pastor, pero justamente corté el audio y no estaba saliendo. Dígame, ¿dónde conoció a su esposa? La conocí en la casa de una prima. De una prima de usted.
Sí, una prima segunda. Iba seguido yo ahí, o pasaba cada tanto, no tan seguido, pero pasaba. Y un día esta prima llama a mi mamá para orar. Había una situación ahí que ameritaba una asistencia espiritual. Y bueno, ahí estaba Julieta. La conocí ahí, nos conocimos ahí y luego, bueno, la amistad empezó y ella empezó también a frecuentar la amistad y la casa de mi mamá biológica. Así que mi mamá fue la que me invitó a la iglesia. Yo tenía 16 años. Y empezó entonces a servir al Señor en la iglesia Cristo es la Respuesta, el movimiento misionero cristiano. Así que bueno, de ahí nos conocimos al tiempo, no mucho tiempo después, año y medio, nos pusimos de novio. Y, y a mí me marcó algo lindo de mi esposa, el testimonio de ella, porque ella conoció a Dios de una forma tan poderosa que empezó a servir a Dios sola. 16, 17 años, empezó a asistir a su iglesia donde ella iba. ¿Cómo le explico? A ver, deben ser aproximadamente 8 kilómetros, 8 o 9 kilómetros de donde ella vivía hasta donde tenía que ir a la iglesia, iba todos los fines de semana. Empezó a hacer ahí un discipulado, empezó a trabajar con los niños y empezó también a sufrir un poco el desaire de su familia. Ella es una de las menores de 5 hermanos y bueno, y su mamá no tiene a su papá. No sé si lo conoció, no, creo que no, pero nunca lo tuvo. Y, y de esa edad ella empezó a servir a Dios, aún así soportando un poco el agravio de su familia, el desprecio también, y nunca dejó, desde ese momento, nunca dejó de servir al Señor. Le reclamaban, le decían, vos dejás a tu familia porque seguramente tenían almuerzos con los sobrinos, en la familia, cumpleaños, que esto, que lo otro, que ella dejaba de lado para ir a atender a los niños donde ella tenía que trabajar, a cumplir su responsabilidad en su iglesia, y se tomaba hasta 2 colectivos, a veces quizás caminando muchas distancias para llegar, y eso a mí me marcó porque yo en ese momento, cuando yo la conocí, estaba justamente lejos del Señor y yo me fijé en algo. Yo digo, yo que crecí como hijo de pastor, crecí en un hogar pastoral sabiendo la palabra de Dios, sabiendo orar, sabiendo esto, sabiendo predicar, sabiendo montones de cosas, tocaba la guitarra en el coro, dirigía el coro y era la verdad un cachivache. Y esta mujer, que esta chica, sufriendo todo eso, se ha dispuesto o me da un ejemplo de cristiano, de sierva de Dios en serio, a mí que crecí en esto, y dice que lleva poco tiempo y que no tiene el apoyo de nadie. Entonces eso me marcó un montón y yo cuando me di cuenta de eso yo le dije al Señor, la quiero como esposa. Así que bueno, ahí siguió nuestra relación y tuvimos 7 años de novio y vamos a cumplir 8 años de casado en enero. Así que eso, la conocí, sí, la conocí de casualidad en la casa de una prima. Obviamente me llamó la atención enseguida. ¿Y quién fue que tiró la Y primera piedra? ¿Sí? ella. Ah, no, ahí se fue dando, de a poco creo que fue mutuo. ¿Te acuerdas qué día se casó? Eh, enero, era un domingo 13 de enero. 12 de enero, perdón. No, ¿Qué pasó? domingo, ¿por qué dije? ¿Sabes? Perdón, domingo, porque ese domingo era el cumpleaños de mi amigo Ever, y el cumpleaños de mi tía Alicia. Eso, domingo 13 de enero, el cumpleaños de mi tía Alicia, yo me casé el sábado 12. Ese sábado 12 era el cumpleaños de mi amigo, así que pues ahí está. Sábado 12 de enero del 2013. Por ¿Qué? civil, Sí, por civil y por la iglesia, porque hicimos todo juntos. está bien. Y pastor, si fuera usted otro pastor, ¿qué pastor le gustaría ser? Si tuviera que estar en otro lugar, ¿qué otro pastor le gustaría ser una persona? ¿A quién elegiría si tuviera que estar en otra persona? No, a nadie. A nadie. Yo, dentro de los héroes, uno en la Biblia uno tiene muchos héroes. Mi papá y él admiraba mucho al pastor Pablo. Yo quiero ser Juan el Bautista. No ser como Juan el Bautista o como él, sino que puedan reconocerme al menos así. Simplemente como una voz que clama en el desierto. Nada más. Bueno, ¿y usted? Sí, como el Juan Bautista. Bueno, por eso, está bien, está bien, está bien, está perfecto.
Mi pastor, ¿qué sueños tiene la iglesia? ¿Qué proyectos tiene como pastor de la iglesia? Proyectos en la iglesia, montones. En primera instancia, una de las cosas era poder dejar el templo terminado, porque hay un tercer piso que ocupa toda la superficie del templo, que cuando mi papá se fue quedó sin terminar. Eso en lo material, en lo económico. Luego es formar, ¿no? La idea es tener una especie de discipulado en ambos sentidos, en varios sentidos, perdón, en la palabra, en lo que es la música del Señor y en preparar líderes porque hoy en día yo creo que se va a necesitar muchos líderes, se va a necesitar gente que esté dispuesta al trabajo del Señor de todas las áreas. Así que esos son los anhelos que nosotros tenemos a proyecto en la iglesia. Pero siguiendo la visión que Dios nos dio a nosotros como pastores con mi esposa, hoy queremos trabajar con las familias. Justamente cuando empezamos a trabajar con los jóvenes, el Señor nos marcó con eso. Si nosotros trabajamos y el Señor restaura a los matrimonios, por ende se va a restaurar la familia. Y si la familia de la iglesia se restaura, también se restauran las congregaciones. Y una vez que una congregación esté unida, que es algo de lo que a veces carecemos mucho en las iglesias, la unidad, una vez que la congregación esté unida, ahí podemos también reclamar la iglesia y el avivamiento ese que tanto anhelamos. Pero todo nace de la familia, todo nace de un núcleo familiar, donde hayan padres que sean líderes, madres que se pongan en la brecha en sus casas y que los hijos tengan de sus padres el primer ejemplo de cristiano. Sí, la verdad que sí. Y pastor, dentro de esto también, usted como pastor, obviamente ha tenido la bendición de parte del Señor, bueno, de quedar en el lugar donde estaba su papá. Y en esto, en algún momento usted pensó porque lleva un año y medio lleva como pastor. Sí. ¿Ha pensado en el año y medio por ahí de dejar el pastorado en algún momento por alguna circunstancia? No, porque por lo mismo que le contaba hace un momento. El ejemplo que a mí me dio mi papá es que si Dios me puso ahí yo tengo que cumplir. Ahí Dios me va a bendecir, Él va a hacer conmigo lo que tenga que hacer. Yo estoy dispuesto a eso. Y segundo, porque yo le contaba, a mí el llamado que Dios me dio fue a la edad de 5 años. Y después se repitió una y otra, 7 veces, hasta el 29 de noviembre del año 2018, fue la última vez que Dios confirmó este llamado. Justamente unos meses antes que a nosotros nos llamaran al ministerio. ¿Qué le iba a preguntar, doctor? Dentro de esto, de la entrevista, en algún momento, o sea, usted como pastor, miró a la iglesia con otra visión diferente, con una visión de decir, bueno, me gustaría cambiar esto, sacar acá, a tirar para allá, otra visión, la visión de pastor, una visión de sacar pastores de sus lomos? Sí. Sí. De hecho, a las juntas oficiales que hoy está, fue lo primero que le dije. Haciendo mención de lo que yo le contaba de la carta de Pedro, perdón, con una pequeña reflexión en base a eso, yo a los diáconos les dije, ustedes tienen que prepararse para liderar y para pastorear, porque no puede ser tener diáconos por años o oficiales por años y que no produzcan. Entonces, no a los 5 años. A los 5 años, si no funciona, bueno, va a tener un lugar en la iglesia ahí como un anciano para que le enseñe a jóvenes. Pero la idea es que terminando ahí un cierto periodo ya esté listo para salir al ministerio, para ser evangelista, para ser misionero, para ser pastor, para ser maestro de la palabra, para lo que Dios lo ha llamado, pero más tiempo que eso no. La idea es que nuestra iglesia tiene que producir siervos de Dios, tiene que producir gente que tenga la gana, la fuerza y la capacidad de ir y enfrentarse al mundo, de poder pararse en una esquina, de poder ir a un hospital, de servir a Dios. Así que siempre es la idea esa, es poder, como yo le decía, 30 años al lado de un pastor, que los hermanos que estén al lado mío también vean el ejemplo, o vean un ejemplo a seguir de servir a Dios. Y una de las cosas que empezamos hace poco es discipular jóvenes con ambiciones dentro de la iglesia, con visión, que estén dispuestos a servir. Bueno, lo ponemos al lado nuestro y que nos acompañen a visitar, nos acompañen a esto, a lo que sea, dentro del trabajo ministerial, y no solo nuestro, sino que el de los diáconos también.
Y pastor, ¿qué es su esposa para usted? Más allá que me diga su esposa, mi esposa, pero ¿qué es para usted su esposa? Mi esposa es el cachetazo en la nuca, Así que, sí, es decir, el ejemplo, ¿no? Porque a veces uno dice, uy, qué bajón, cuando empezó este sistema, ¿no? Este problema de la cuarentena. Qué bajón, vamos a tener que empezar a preocuparnos, a cuidar, a ahorrar, a ver si juntamos de un poquito acá y allá, empezamos a cobrar las deudas que nos deben y bueno. Y yo, viendo la situación, me preocupé. Entonces mi señora me dice, ¿vos a quién servís? ¿No tenés un trabajo ya? Entonces, cachetazo en la nuca, reacciona. Es alguien, es la que me abre un poco los ojos ante ante la bruma, o es un faro más bien para mí ante la bruma. La verdad que es el cable a tierra porque es la que tiene siempre, es la que me baja la realidad. Y yo a veces puedo, por eso digo, puedo volar un poco en ansias, en deseos, en preocupaciones, y ella es la que justamente me sostiene. Y luego, bueno, nuestra intimidad es, la verdad que yo disfruto mucho, las charlas que tenemos, el compartir las ideas, eh, coincidimos siempre. De hecho, o sea, es como le explico. Ella tiene sus propias ideas, yo tengo las mías, pero nuestras charlas van siempre redundan en beneficio de los dos y en beneficio de lo que estemos charlando. Así que mi esposa eso, es un cable a tierra en mi vida. eh, y bueno, la verdad que se cumple la palabra del Señor, es la que en mi vida es nuestra mitad, es la otra parte, somos uno. Y si en algún momento faltara, uno queda incompleto. ¿se siente mimado de parte de Dios? Sí, totalmente. A veces, yo creo que no solo yo, nosotros todos deberíamos plantearnos esto. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos? O por las cosas que nos tocan vivir en cuanto a los privilegios que Dios da. Porque las situaciones adversas de la vida son cosas que a nosotros nos enseñan. Las pruebas que a muchos dicen, uy, qué miedo a la prueba, no quisiera pasar esa prueba, las tenemos que anhelar. Yo doy siempre el ejemplo del proceso escolar. Uno cuando va a la escuela aprende algo, tiene que aprender una materia y llega un momento que te hace una prueba para ver lo que aprendiste. Si una persona se preocupó de eso, llega a la prueba y si aprobó, pasa a otro nivel. Si no aprobó, tiene que repetir las cosas. Yo me siento mimado de parte del Señor porque en ese sentido he visto cómo Dios me ha llevado de nivel a nivel superior en las situaciones que me ha tocado vivir. Y eso también tiene que ver, o también depende mucho del esfuerzo que uno pone. A eso me refería. Eh, porque a veces podemos irnos o podemos quejarnos del Señor. Pero si nosotros cerramos nuestra vista en eso, en los problemas y las circunstancias, no vamos a ver nunca la bendición de Dios. Y yo la verdad que no hay nada no hay circunstancia, no hay problema, nada que tape todo lo bueno que Dios ha hecho en mi vida. Tanta misericordia, yo nací con diabetes, 5 años más o menos, casi palmo. Y crecí así, sufriendo la diabetes, y llegó un momento en que Dios me sanó. Y 18 años los médicos, yo le digo, hoy me preguntan el tema del azúcar y esto, no, yo estoy curado. Hoy, gracias a Dios, el médico que me atiende es el mismo que veía a mi papá, así que mi papá se encargó de hablar del Señor y él entiende completamente que nosotros vivimos de muchos milagros. Pero me pasó algo, perdón que no sé si tenemos tiempo, ¿no? ¿Ah? Me pasó algo que, bien, estoy atrasado. Lo último, cuando empecé la universidad, un pico de estrés a mí me dejó sordo. Y no solo eso, sino que luego un problema de escoliosis, me declaró escoliosis y problema en la cadera. Yo era muy deportista, también tocaba varios instrumentos, me gustaba tocar el bajo y teníamos una banda en la escuela. Y me acuerdo que estaba jugando en el Independiente cuando nos vinieron a probar de estudiantes de Buenos Aires. Mi papá no me iba a dejar, así que yo le falsifiqué la firma para hacer los trámites y todo eso. Y bueno, me pasa esto, primero un problema corazón, en principio de asma, no pasé la parte médica, hasta ahí llegó mi sueño de ser deportista, consumado al tema de la escoliosis que también me afectó en ese año. Bueno, digo, si no puedo ser deportista, sigo tocando. Lo que me afectó el oído no es que dejé de escuchar, sino que no reconocía los sonidos.
y por ende me costó mucho entonar, y el bajo, a pesar que me ponía toda la vibración para sentirlo, era muy difícil porque uno escuchaba una cosa y el otro otra, muy distintas, y se fueron gastando ambos. Y hoy uso audífono. Así que uno dice, pero entonces, ¿y eso que tenés que estar triste, tenés que estar mal? Bueno, si yo hubiese seguido mi carrera de deportista o mi carrera de músico, hoy no estoy donde estoy. Y son las cosas que tengo que agradecer a Dios. Hoy yo no le agradezco a Dios un milagro. Sí le agradezco el milagro, por ejemplo, de que me sano diabetes. Pero no le agradezco estos milagros con respecto a esta enfermedad. Le agradezco las enfermedades que hoy me tienen acá. Entonces yo me siento mimado del Señor a pesar de cualquier circunstancia. Tengo una familia hermosa, tengo a mi esposa preciosa, tengo a mi hijo hermoso, viene otro en camino. Mamás no me faltaron porque siempre tuve en mi biológico, tuve a mi mamá, a mi abuela, tuve mamás por todos lados también que siempre estuvieron presentes ahí. Tuve un papá, un pastor que la verdad que se desvivió por enseñarme y por darme lo mejor en educación, así que yo me siento mimado a pesar de cualquier circunstancia. ¿Qué sintió la primera vez que tuvo que hacerse cargo de la iglesia, cuando llegó un pastor? ¿Le fue un ungimiento? ¿Cuando se tuvo que hacerse cargo, empezaba un día domingo? ¿Qué fue? Bueno, eso lo puede notar en la foto que subió cuando ahora en la publicidad, porque no caía, la verdad que pasaba muy, yo soy ansioso, tengo un problema de ansiedad y me juega muy en contra. Entonces me pongo nervioso, tartamudeo, montones de cosas. Y en ese momento no sabía que pensaría en montones de cosas y ahí en ese momento estaba anulado. A futuro no sabía qué hacer, yo solamente dije, bueno, acá hay que apechugar y tomar el lugar que Dios nos da. Y bueno, y la verdad que en ese momento lo que tenía era la confianza de que Dios nos iba a sacar adelante. Pero también había una situación por detrás de los telones que nos tenía muy preocupados, por eso mi cara en esa foto. Que no viene al caso, hoy no sería de bendición mandarlo. Pues yo en ese momento tenía la mente nublada, la verdad que no supe qué pensar, solamente sabía que Dios nos tenía ahí y que eso tenía que pasar a como dé lugar. Yo en una charla con mi obispo con respecto a esto le decía eso. Mire, mi obispo le decía eso. Yo entiendo que esto es lo que Dios ha querido, porque hubiese estado otro obispo, hubiese habido otros pastores, otros hermanos. Esto era el plan de Dios y sí lo iba a tener que cumplir. Así que en ese momento no sabía que Dios me tenía ahí y la verdad que por el resto no sabía qué más que pensar. Tengo saluditos acá, dice, bueno, a ver, vamos a sacar los saludos, porque iba a estos saludos, pero estos son para ustedes. Dice, ¿dónde está? Acá. Dice Julio Zavaria, dice, muchas bendiciones, amigo Milton, Dios le bendiga, de su ministerio pastoral, junto a la pastorita Jaelita Ceballos, perdón, Ceballos. Después dice David Eduardo Toro, dice, ¿lo ubica el pastor Eduardo Toro? ¿David? Sí, ¿Lo ubica? sí, me cae mal. ¿Eh? Me cae Me mal. cae mal, sí, pero bueno, Sí. si es pastor, ¿qué vamos a hacer? Así saludamos a nuestro amado pastor también Eduardo Toro, nos saludamos de Mendoza, saludos a mi pastor Milton desde Mendoza, fraternal abrazo, dice mi pastor Milton. Así que es una bendición que él esté con nosotros también aquí a través de la radio. Mi pastor, bueno, lo voy a dejar para que comparta un devocional con nosotros, para la audiencia, para aquellos amigos, hermanos en Cristo, están conectados. Así que dice, Pastores Unidos, dice, por Chile, dice, muchas bendiciones, Dios les bendiga grandemente. Así que bueno, mi pastor lo dijo para que usted se explaye con un devocional en el amor del Señor. Bien, gracias. Aprovechar también un poquito, unos segundos de saludar a los hermanos, amigos y pastores que han saludado. A mi pastora Chenito un abrazo grande. Ella mandaba saludos a la hermana Leonela, Leo Vidal y su familia, quien le han atendido acá un par de veces que ha venido. También va a ser un abrazo grande a mi pastor Toro, mi pastor David. Un cariño grande. Guigueta también está conectado, el pastor José Guigueta. Saludos al pastor José, también somos hermanos de la congregación, ellos salieron de nuestra congregación y bueno, el aprecio es muy grande.
Bueno, y a mi hermana Margarita, Ana Margarita Castro también, muchos cariños. Y a Y todos los amigos que han la saludado. pastora Kaelita, yo tengo una allí, Kaelita Mena también está conectada. Es la esposa del pastor médico, ¿no? Sí. ¿Sí? Así que saludamos a toda la audiencia que está conectada entonces con nosotros acá en la radio, así que saludamos también a 90.5, Manantial de Vida, 92.3, 103.5, 95.3, 89.5, 90.1 y también al 90.5 de Puerto Deseado. Así que damos gracias al Señor por la bendición de tener a nuestro pastor Milton González de la ciudad de Neuquén. Bien. Gracias, mi pastor. Ahí también me faltaba el saludo al pastor Pablo Moine. Eso dice, tenía que salvar a alguien, me estaba hablando de mi amigo, Pero el pastor pastor Pablo no Pablo es Moine. importante, usted es la estrella hoy para nosotros. Pastor Bueno, Pablo pero es un amigo. Yo le quiero compartir una reflexión, pero no explayarme porque la verdad yo tengo un drama con la palabra del Señor. No es un drama, pero es para alguno quizás. Me encanta mucho, me gusta mucho hablar de la Biblia. Veo la riqueza de la palabra del Señor en tanto ámbito que en el momento que a mí me da la oportunidad de hablar de la palabra del Señor trato de aprovecharla full porque es una riqueza, es algo que fluye. Y uno, una vez que uno lo ha probado y ha vivido esto, no lo puede dejar. Así que voy a tratar de ser lo más breve posible esta vez. Cuénteme los 7 minutos si quiere. Bien, quiero contar un poquito la historia de Elías. Bien, ya la conocemos, el versículo 30 del capítulo 18 dice que Elías eligió 12 piedras para levantar el altar en el momento que se enfrentan los profetas de Baal. Bien, y 12 piedras conforme a los hijos conforme a los hijos de Jacob, dice, conforme a las tribus de Jacob. Si el versículo dijera conforme a las tribus de Israel, nosotros ya sabemos que son 12. Bien, pero hace una declaración que son los hijos de Jacob, dando a entender que eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, etc. Bien, dando a entender que se refería a alguien específico. Bien, y Elías estaba preparando un altar, 12 piedras, escogió conforme a eso, bien, donde puso leña, donde puso la carne, y solamente faltaba el fuego que tenía que descender del cielo. Bien, hoy en día lo que se ha hablado mucho es, en estos tiempos, en esta situación, es del altar familiar, de que en nuestra casa tiene que haber un altar familiar, de que yo como hijo de Dios tengo que ser un altar de adoración a Dios, y es un tema recurrente que se ha dado. Pero ¿cómo es un altar de adoración a Dios? Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, bien, somos altar del Espíritu Santo, donde se adora, de que nuestras acciones, lo que nosotros somos, tenemos que presentarnos cada día como un sacrificio vivo de alabanza a nuestro Dios. Ahora, en ese momento, fíjense que los nombres, porque ahí también dice, versículo 30, eso, déjenme que lo leo porque no. Dice que a Israel, conforme a los hijos de Jacob, a quien le había dado palabra diciendo Israel será tu nombre. Hace mención a los nombres porque los nombres eran muy importantes en ese momento, porque los nombres tenían significados. Entonces le ponían nombres dependiendo de la situación que vivían, de lo que querían que sus hijos sean, o de la esperanza que tenían sobre sus hijos. Sin ir más lejos, Benjamín, uno de los hijos de Jacob, cuando nació, su mamá le puso Benoni, que significa dolor o amargura, por el sufrimiento que ella había vivido, y luego, bueno, la madre murió al tiempito. Y su padre, cuando nació, le cambió el nombre, ¿no? Le dijo, este hijo se va a llamar Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha o mi hijo predilecto. Los nombres eran muy importantes, y es por eso que acá hace esta aclaración la Biblia, de que eligió 12 piedras conforme a los nombres a los hijos de Jacob. Bien, y la primera, yo voy a hablar de 4, porque es muy extenso, son 4 y 4 que tomamos para hablar de esto, pero vamos a hablar de los primeros 4. El primero era Rubén, bien, y el significado de Rubén, voy a dejar de lado un poco el de la punta si no me extraigo. El significado de Rubén era aquí, o miren al hijo, bien, vean al hijo, en otras palabras. Algo muy parecido pasó cuando el Señor Jesús se levantó de su bautismo y se escuchó una voz en el cielo que decía, ahí, este es mi hijo amado. Vean, ahí está mi hijo amado. Y de la misma forma nosotros, si queremos ser altar de adoración a Dios, tenemos que cumplir estos requisitos, tienen que haber estas bases, estas piedras en nuestra vida.
Bien, primero que seamos hijos de Dios. Que nuestra identidad sea la identidad de un hijo de Dios. Que cuando la gente nos vea, tenga testimonio del cielo que ese es un hijo de Dios. El segundo hijo era Simeón. Y significa súplica, ruego, oración. Bien. Más importante en nosotros tiene que haber oración, comunión con Dios, un encuentro diario con Dios, tiene que haber disciplina de oración. Si hay disciplina de oración, también hay disciplina de la lectura de la palabra de Dios. Yo cuando le digo a un hermano, me dice, yo oro tantas horas, yo me gusta orar, me encanta orar, oro cada rato. Bueno, esa cantidad de horas que usted ora, también lea la palabra y estudie la palabra del Señor, porque va de la mano, esa es la relación, la intimidad que nosotros podemos disponer con Dios. Usted me dirá, pero yo oro siempre, estoy tiempo orando, voy al trabajo orando, hago esto orando, mi pastor debe estar ahí en el programa clamando y orando al Señor, sí, pero disciplina de oración es decir, me dispongo de tales días de la semana, tal hora del día, para que ese momento, ya sea media hora, una hora, 3 horas, 4 horas, yo se lo dedique a orar al Señor. Bien. La tercera piedra es Leví. Y Leví significa comunión o unidad. Es lo que hablaba recién, nosotros en las iglesias tenemos que vivir la unidad y la comunión como pueblo de Dios, como familia de Dios, pero también con el resto. Santiago capítulo 12, Hebreo capítulo 12, versículo 14, dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Siempre valga esta declaración, que buscar la paz con todos y la santidad no son dos cosas distintas, son dos acciones o son dos cosas dentro de una misma acción. Yo no puedo buscar la santidad si no busco la paz con todos, y no puedo buscar la paz con todos si tampoco busco la santidad. Y eso es un trabajo constante, porque usted va a decir, ¿cuándo vamos a ser santos? Buscar la paz, ese es la demanda, buscar la paz con todos y la santidad. Buscar la paz con todos y la santidad. Bien, capaz que yo no sé por qué el hermano o el amigo está enojado conmigo, pero es mi trabajo solucionar eso. Bien, porque unidad tiene que haber, tiene que ser base en nuestro altar, en nuestra vida como altar de adoración a Dios. Y el cuarto hijo que yo le quiero comentar hasta hoy, o en la cuarta piedra, es Judá. Y Judá significa alabanza. Alabanza tiene que haber siempre en nosotros reconocimiento a Dios, el poder expresar a Dios nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, no tiene que faltar nunca, tiene que estar a flor de labio, a pesar de la circunstancia, a pesar de la enfermedad, a pesar del momento crítico, tiene que haber alabanza, son fundamentos para que nosotros seamos altares de adoración a Dios. En un altar está el altar, las piedras, bien, y luego tiene que haber leña y la carne. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, bien. Y también tenemos el ejemplo de él que cuando se levantó de ese bautismo se fue al desierto a orar, y la oración de San Juan 17 era que seamos uno como él es uno con el Padre. Él nos da el ejemplo a seguir de lo que yo le estoy diciendo. Y si nosotros queremos servir a Dios, también dice, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros tenemos que morir día a día en nuestra carne, poner esta carne arriba de esa cruz, arriba de esa leña, en ese altar, ¿para qué? No como en otras circunstancias nosotros quemar esta carne, sino que esperar que el Espíritu Santo del cielo descienda con poder y queme y llene ese sacrificio. Que el Señor le bendiga, mi pastor. Esta reflexión espero también sea la bendición para mis hermanos que están escuchando, para ustedes. Tenemos que nosotros vivir día a día como un sacrificio vivo para el Señor. Nuestro testimonio, todo lo que nosotros somos tiene que exaltar a Dios. Tito capítulo 2, versículo 8 dice, tu testimonio tiene que ser tan fuerte, tan firme, que el enemigo se avergüence de apuntarte y de acusarte. Así que el Señor le bendiga. Gracias, mi pastor, por este tiempo. Gracias por darme este privilegio otra vez de poder compartir este programa con usted y con su digna audiencia. Y pastor, yo también estoy orando por la palabra que caiga en buena tierra, y así mismo estoy orando por mi vida también. Necesitamos así una bendición, porque es así, con esto también de Dios cada día, como todos nosotros estamos, Señor, que esta palabra también, porque es una realidad, uno tiene que tener primeramente una buena base, un buen altar ante la presencia del Señor para hacer ciertas cosas. No es lo mismo orar nada más y leer la palabra, sino que tiene una buena base en las cosas del Señor. Así que el pastor lo dijo, pero antes de orar también, bueno, tengo saluditos de nuestro pastor David Toro, él agradecido por los halagos que le dimos recién, dice gracias por tanto cariño, mis amigos y consiervos, mi hermano Jorge Luis Medina, ahora pastor Adrián, bueno, nuestra pastora Isabel de Villalobos dice, buenos días, mi pastor Adrián, saludos al pastor Milton, lindos recuerdos de él cuando anduvieron por Truncado junto a sus abuelos, pastores González y la pastora Alicia. Dios nos dio la bendición de tenerlos
por acá en este tiempo. Era hermano, saludos desde de Nacortes, así que Nacortes está mandando saludos aquí de Neuquén. Bueno, y una hermana también está haciendo el tema, dice, buenos días, que lindo, dice, bueno, el tema de su testimonio, el tema de su hijo también, dice Rosana Tapia, dice, hola Maday, dice, bueno, saludando a Maday, así que lindo, linda reflexión, dice, que podamos hacer con la ayuda del Señor María Susana. Así que mi pastor lo dijo que esté orando al Señor y para esta palabra que haya en buena tierra, y me siento honrado, mi pastor, de que esté con nosotros en este programa que hacemos con mucha sencillez. Así que es una bendición, mi pastor, que esté con nosotros, así que lo dejo que esté orando en nombre del Señor. Amado Dios, bendito sea primero nuestra alabanza, nuestras palabras, sea tu nombre exaltado, que nuestras primeras palabras, aún sencillas, sean de alabarte, de reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, nuestro Creador, pero sobre todo como nuestro Padre amoroso. Gracias por tanto cariño, por tanto amor, por tanta misericordia derramada. Gracias por hacernos dignos, Señor, y merecedores de esa misericordia a través del sacrificio de Cristo, que sea vigente siempre en nuestro recuerdo, en nuestra vida diaria, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, te lo debemos a ti. Y este momento de reflexión, mi Dios, rogamos, suplicamos que sea tu sabiduría, tu inteligencia en nuestras vidas para poder entender y comprender tu palabra. Y no solo para guardarla y que quede grabada y tatuada en nuestra vida, sino que nos des la fuerza de voluntad, Señor, el dominio propio para poner por obra tu palabra, para llevar adelante, Señor, lo que podemos aprender, lo que podemos escudriñar, Señor, y que tu evangelio avance, que tu evangelio continúe, Señor, porque es nuestro trabajo, Señor, lo que nos dignifica como hijos tuyos, el poder llevar tu palabra a tanta gente necesitada. Gracias por este momento, Señor, de oración, que también esta oración llegue a tu presencia como un perfume agradable, como nuestra oración, nuestra alabanza, porque eres tú quien te merece toda honra, toda gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y doctor, muchísimas gracias, que el Señor le guarde, muchísimas gracias por su tiempo valioso. Sé que pidió permiso en su trabajo para estar con nosotros, así que es una parte también de honrar el privilegio que tenemos nosotros que esté con nosotros. Así que el Señor le guarde, que tenga muy lindo día, mi doctor, junto a su amada esposa, un cariñoso saludo también a nuestra pastora, también a Alicia y a toda a su familia linda en el Señor y a los hermanos de su congregación, que se nos bendiga mucho, y gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias, mi pastor. Saludo a Nacor, tantos años, siempre lo recuerdo, la verdad que sí lo recuerdo, tengo que decirlo delante del Señor, y me alegro poder encontrarnos, aunque sea a través de este saludo. Un abrazo grande a Truncado y a todos los hermanos del sur. Amén. También, ojalá Dios se nos permita pronto reencontrarnos. Si no es acá, bueno, ya sabemos. Amén. En la gloria. Amén. Un abrazo, mi pastor. Se le guarde. Gracias. Gracias. Y así seguimos compartiendo la buena música y la bendición de nuestro pastor Milton González. Gracias, amigo. Bueno, ahí nos estamos viendo, cualquier cosa que no se escucha nada ahí. A ver, ahora, hola. Nada. Bueno, después hablamos, ¿listo? Dale. Dale un abrazo. Y aquí teníamos a nuestro pastor Milton González con nosotros a través de la radio de la 90.5. Y así mismo saludamos en esta linda mañana, saludamos también a nuestros amigos que están conectados con nosotros aquí a través de la radio de la 90.5 y saludamos también a todos los amigos que están conectados a través de las radios. Y muchas gracias a mi pastor Milton González, la verdad que es una bendición que esté con nosotros a través de la radio de la 90.5.